enorme mapa y en el enorme crisol que es la televisión argentina. Y saludamos al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para enterarnos y para tratar de saber más de lo que fue el aumento tarifario del día de hoy. Ministro, Iván Jagroski lo saluda, ¿cómo le va? Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, ministro. ¿Cómo calificaría y qué es lo primero que destacaría del anuncio de hoy en conferencia de prensa? Lo que compartimos en el anuncio de que estamos haciendo un cambio integral en el sistema que responde a una demanda histórica, que es una inequidad que se ha producido siempre en cuanto a cómo es el sistema tarifario, que va acumulando. Cuando acumulas viajes no distingue esa acumulación, y que esto castiga fuertemente a las personas más vulnerables del sistema, a los que tienen menos recursos, que son aquellos que viajan de más lejos, que hacen más combinaciones entre medio de transporte, y a su vez, aparte del lanzamiento de la red SUBE, que hoy ya se difundió bastante, pero lo reitero, que hace que el segundo viaje, después de una combinación, se pague el 50% menos, que el tercer viaje se pague 75% menos, es decir, que se pague un cuarto del valor de la tarifa, y lo mismo en el cuarto y quinto viaje. Estamos, después de 2 años, haciendo una actualización tarifaria de una forma gradual, escalonada, en la cual estamos haciéndola enmarcada dentro de este nuevo esquema tarifario con la red SUBE. Ahora, ministro, le pregunto algo, y reconociendo que el proceso de integración tarifaria es hacia donde está yendo el transporte en el mundo, pero le pregunto por los datos. Hoy veíamos, no sé, por ejemplo, la investigación de transporte urbano público que fue financiado por el Banco Mundial en el año 2011, dice que el 82% de los pasajeros utilizan un solo transporte para llegar a destino, y de ese 82, un 67% a su lugar de trabajo. Y la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad, según consigna La Nación en 2015, decía que ese número asciende al 86%. ¿Tiene números el Ministerio de Transporte actualizados de cuánta gente utiliza un solo medio de transporte para llegar a su lugar de trabajo? Sí, tenemos mucha información del sistema. No sé esos datos exactamente como eran, lo único que sí, los datos como son actualmente. Tenemos, por un lado, un cambio muy importante que fue el mayor valor de descuento a los viajes con la tarifa social. Esto ha hecho que mucha gente que antes no viajaba, hoy viaje. Se han incorporado casi 2 millones de personas en el sistema de la tarifa social, que son personas de las personas que más necesitadas, de menores recursos, quienes tienen AUH, los jubilados y los pensionados, los excombatientes de Malvinas, el personal doméstico. Y, por ejemplo, en el caso de personal doméstico, el 45% de las personas que trabajan en esa actividad hacen combinación de transportes todos los días para ir y volver de trabajo. Entonces, lo que te muestra la información es que mayor o menor combinaciones, y en los sectores más afectados, donde hay más pulsaciones, que son 3 grupos de... Ministro, perdón, ¿puede repetir lo último? Porque se cortó la comunicación y no se lo llegó a escuchar. No sé dónde se cortó, pero te decía que, por ejemplo, uno de los actividades laborales que la gente que trabaja en esa actividad hace muchas combinaciones es el personal doméstico. Ahí tenemos la información porque por la tarifa social, quienes tienen tarifa social tienen una tarjeta identificada, entonces sabemos que las personas que trabajan en personal doméstico, 45% hacen combinaciones para ir y volver del trabajo. Pero también sabemos que las personas que trabajan en el sector de la construcción hacen muchísimas combinaciones para ir a su trabajo. El trabajo va cambiando en distintos lugares y combinan 2, 3 y a veces 4 veces. Las personas que trabajan en el sector de seguridad también hacen muchas combinaciones. Por lo que con esto, Iván, lo que nosotros buscamos es un sistema que sea más equitativo,
respecto a quienes más lo necesitan, en función de los recursos económicos que tienen, y también respecto a quienes más viajan, independientemente de sus recursos económicos, porque claramente el que más viaja gasta más en consumo, en transporte. Ese transporte tiene una participación mayor en su economía familiar, por lo tanto también lo estamos teniendo en cuenta con la red SUBE, con los descuentos que dije anteriormente. Ministro, permítame que insista con que tal vez por una obsesión por el dato. Sin dudas que esto beneficia a quienes hacen 2 o más transbordos. De hecho, mostrábamos anteriormente en el comienzo del programa cuánto se le abarata, por ejemplo, a alguien que sale de Lomas, toma un colectivo, toma un tren y después vuelve a tomar el Metrobús. Ahora, yo le pregunto concretamente, de cada 10 personas alcanzadas o mejor dicho, cada 10 usuarios del área metropolitana, ¿cuántos se ven alcanzados por el aumento del 66%, cuántos por el del 50% y cuántos por el descuento del 75%, si es que tienen los números? Sí, la realidad es que estamos hablando de un sistema de 15 millones de viajes. Entonces, yo soy economista también, la tentación estadística nos puede distorsionar lo que buscamos con el sistema. En primer lugar, hay un dato que es totalmente desconocido, que es todas las personas que harían combinaciones y no las hacen porque el sistema castiga la combinación. Entonces, hoy hay gente que cuando vuelve al trabajo, en este momento, una persona está volviendo al trabajo, en febrero de este año, es decir, dentro de casi un mes, está volviendo al trabajo, está en el tren, llega a la estación en Bosques, en Florencio Varela, y en vez de ir en colectivo haciendo 15 o 20 cuadras a su trabajo, que tiene que pagar 6 pesos, lo hace caminando para evitar pagar esos 6 pesos, caminando muchas veces en lugares donde no hay vereda, donde no hay iluminación. A partir del 1 de febrero, esa persona va a pagar 2 pesos por ese viaje, aún después de la actualización tarifaria. Por lo tanto, es probable que se tome el colectivo, que llegue más rápido a la casa, que lo haga más seguro. Todo eso no está en las estadísticas del sistema de transporte. Y las grandes estadísticas lo que no dicen cuando se hablan de números consolidados es cómo son los componentes en los sectores sociales. Por ejemplo, te comenté del personal doméstico, que es 45% de la integración. Los jubilados es 30 y pico % la integración. Pero cuando vemos los jubilados por situación económica, digamos, los jubilados que tienen mejores ingresos por jubilación hacen muy poca integración. Los jubilados que tienen menores ingresos por la jubilación y que están más cercanos a los sectores más necesitados hacen mucha más integración. Ministro, lo saluda Julia Estrada. Quería preguntarle en términos más macroeconómicos, considerando que la quita de subsidios al transporte, de la misma manera que también a la energía, apunta a mejorar las cuentas fiscales del Tesoro. ¿Cuánto de esta quita de subsidios se va a trasladar estrictamente al Tesoro, una mejora de las cuentas fiscales? O, por ejemplo, y retomando algunas de las preguntas de los usuarios del transporte público, ¿cuánto de ese ahorro se trasladaría a una mejora en infraestructura, mayor frecuencia, mejor funcionamiento en general de todos los servicios? Por un lado, empiezo por el final de tu pregunta. Nosotros empezamos en diciembre del 2015 un plan muy ambicioso de obras en transporte. Todas las obras que hemos hecho en el conurbano en transporte son obras que en los últimos 20, 30 años no se hicieron. Hicimos el Metrobús de La Matanza con un impacto en cientos de miles de personas, 14 kilómetros de Metrobús, que no solo fue el Metrobús, sino que también la iluminación de la Ruta 3, veredas en lugares donde no había, cruces peatonales, semáforos, un centro de transbordo en González Catán. Lo mismo hicimos en 3 de febrero sobre la Ruta 8. Y pavimentamos 200 kilómetros de calles de tierra donde circulaban colectivos, que cuando llovía el colectivo no entraba, pero tampoco entraba la ambulancia a la noche frente a una emergencia. Eso es un tercio, es decir, 33% de las calles de tierra que había en diciembre del 2015 ya están pavimentadas y hoy circulan los colectivos sin ningún problema. Un plan de infraestructura para el sistema ferroviario
de inversiones también muy importantes, con estaciones, retiros, sin estaciones nuevas, los 3 viaductos que están en obra, más frecuencias de trenes, un montón de cosas que después, si quieren, entramos en detalle. Y lo mismo vamos a seguir haciendo estos 2 años, por lo que, como decía hoy, digamos, estas actualizaciones tarifarias que estamos haciendo responden, por un lado, a la inflación, que lamentablemente seguimos teniendo, si bien viene cayendo, y también a nuestra convicción de continuar haciendo obras. Ministro, cuando se piensa en los subsidios, y la voy a citar a Susana Torrado, célebre por haber sido, si yo no estoy equivocado, la científica que Domingo Felipe Cavallo mandó a lavar los platos, ella decía: lo que se subsidia no es una entrevista que, esto se lo digo a los telespectadores, la pueden buscar en el diario Clarín, no es el bolsillo de los pobres, lo que se subsidia es la posibilidad de que los empresarios y los gobiernos cuenten en sus lugares de trabajo con la mano de obra necesaria para el desempeño de sus actividades. Es decir, se subsidia el desplazamiento laboral indispensable para mantener la actividad económica. Este enfoque de ver los subsidios en Argentina, yo no lo he visto presente no solo en el gobierno, sino tampoco en las alternativas opositoras. ¿Es para ustedes una visión válida o no? ¿O se edifica sobre el rojo fiscal, digamos, el aumento o el recorte de los subsidios? Complicada la definición, la verdad que la tendré que escuchar un poquitito más lenta. Mi mente no funciona tan rápido. No, aparte tuvo un día difícil hoy. Y arrancó temprano, pero te digo, independientemente de la definición de esa persona, cuál es nuestra visión. En el caso de transporte es una situación distinta a otros servicios. El transporte es un bien que cuanto más gente lo usa, mejor es. Digamos, si vos dejás la luz prendida innecesariamente en tu casa, estás consumiendo energía que estás contaminando y tiene un impacto ambiental. Si nosotros logramos que todas las personas que usan autos se suban al transporte, eso termina siendo algo bueno, y eso es bueno para el sistema porque le genera más ingresos y contamina menos. Desde esa perspectiva, nosotros estamos convencidos que es importante subsidiar el transporte. De hecho, los subsidios, después de todos estos cambios que estamos haciendo, se mantienen en los colectivos en un poco más del 60%, en los trenes mucho más que eso. Y esto también lo que hemos venido trabajando desde diciembre de 2015 a la fecha es que cada vez más los subsidios están direccionados directamente a la demanda. ¿Qué significa? Que en vez de ir a un sistema y después se distribuyen en función de una tarifa, va a la persona directo. Entonces hoy una persona que tiene su tarjeta SUBE identificada y tiene los atributos para tener una tarifa social, cada vez que pone la tarjeta en el validador, recibe automáticamente de subsidios más de la mitad del viaje. Esto es lo que sucede hoy, a partir de diciembre del 2015, con un 55% de descuento. Entonces, en un viaje de 10 pesos paga 4 pesos con 50 y hay 5 pesos con 50 de subsidios que van directamente a la persona. Esto que lo aumentamos en abril del 2016, ahora todavía lo estamos aumentando más con la red SUBE, en la cual en un viaje puede ser que una persona que haga 4 viajes reciba 24 pesos directamente de subsidios a su cuenta, a partir del descuento del segundo viaje que paga la mitad, el tercero que paga un cuarto y el cuarto que también paga un cuarto. Ministro, yo le quería preguntar, está claro que posiblemente exista algún aumento de el segundo, el tercer transbordo, si efectivamente existe un descuento para poder tomarse un segundo o un tercer transporte público después del primero. Ahora, ¿se podría considerar una posibilidad de algún sector, como por ejemplo el sector estudiantil, que es muy elástico al precio del transporte, el caso del colectivo, y que por ejemplo decida migrar hacia otro medio de transporte, ya sea la bicicleta o por ejemplo caminar? Si evaluaron esa posibilidad, que quizás merme un poco la cantidad de pasajeros, sobre todo en este primer tramo, en donde desde ya aumenta un 67%, y si evaluaron esa posibilidad, si para ustedes sería mejor en todo caso que tampoco esté tan lleno el transporte público, en este caso de colectivos, por ejemplo, y si se migre hacia un sistema del cual usted es defensor, como la bicicleta, por ejemplo. Por un lado, nosotros tenemos un boleto estudiantil que le hemos dado impulso, que todos los chicos que van a escuela primaria y secundaria no pagan el transporte, por lo tanto
nos importa mucho ayudar con el transporte para que los chicos vayan a la escuela y que el viajar no sea una preocupación para los padres. Y nosotros le hemos dado impulso junto con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Horacio Ruiz Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Por el otro lado, nosotros trabajamos siempre para que más gente use el transporte público y eso está visto desde cuando asumimos el gobierno de la ciudad, donde se hicieron inversiones en transporte público como nunca se habían hecho en la historia de la ciudad, e hicimos una gran transformación que ha hecho que mucha más gente use el transporte público, mucha gente que ya lo usaba teniendo un mejor viaje, más rápido, más confortable, y gente que también se bajó del auto para subirse al transporte público, y esto lo vimos en el Metrobús de la 9 de Julio, lo vimos en el Metrobús de Juan B. Justo, en el Metrobús de la avenida 25 de Mayo, con ese carril exclusivo que pasan los colectivos y los buses en velocidad, y quien está con un auto 0 kilómetros que pagó un montón de plata está atascado en el tránsito. Digamos, todo esto nunca se había hecho en la ciudad de Buenos Aires y ahora también lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país. Digamos, ya hicimos un Metrobús en Rosario, en Santa Fe, tenemos en este momento el primer Metrobús patagónico en la ciudad de Neuquén. Por el otro lado, nuestra visión del transporte es multimodal, y en esa visión multimodal también apareció la bicicleta como una alternativa de transporte para la gente joven y no tan joven. Yo no soy tan joven y ando en bicicleta, y hay gente de 90 años que se mueve en bicicleta en la ciudad de Buenos Aires porque es seguro. Ha crecido un montón las mujeres andando en bicicleta en la ciudad, y también hemos generado en la ciudad de Buenos Aires entornos para la movilidad peatonal, y en general todos somos, hay un libro que es muy bueno, que es El hombre móvil, que el ideal es que todos sean para cierto tipo de transporte. Ministro, las últimas dos muy breves y le agradecemos el tiempo que le ha brindado a C5N. ¿Este boleto multimodal se va a aplicar en otras ciudades como Córdoba, Rosario o Mendoza? La realidad es que el sistema que tiene mucha multimodalidad es la ciudad de Buenos Aires, que tiene, por un lado, los 4 medios de transporte con el Metrobús, la ciudad de Buenos Aires, digo, el área metropolitana, con el Metrobús, los colectivos, los trenes, los subtes, y pongamos el premetro también, como un tren liviano que existe en la ciudad en la ciudad de Buenos Aires en ese caso, donde las distancias son más grandes, donde hay un conglomerado urbano, una megápolis gigante. Ten en cuenta, Iván, que el sistema de transporte de la metropolitana es uno de los más grandes del mundo. Digamos, hay pocos sistemas tan grandes como el nuestro, con 17.000 colectivos, que son 388 líneas de colectivos, 9 metrobuses, 7 líneas de trenes, 6 líneas de subte, un premetro. Esto no se observa en ninguna otra ciudad del país, donde por distancias y por cómo es el sistema de transporte prácticamente no existen combinaciones. La última, ¿va a haber más aumentos, ministro, en transporte durante el año? Nosotros estamos hoy compartiendo las decisiones que tomamos. Se ha hablado mucho respecto a los aumentos, con mucha información que no era correcta, generando ciertas incertidumbres. Hemos hecho unas variaciones tarifarias de una forma gradual y paulatinas. Este cambio que estamos haciendo es muy profundo y insisto con el tema porque realmente cuando viendo todas las variables que hay dentro del sistema de transporte, cantidad de pasajeros transportados, si la persona con este sistema se baja el colectivo y va al subte, o se baja el subte y va al colectivo, o si usa más el tren y menos el colectivo, digamos, todo eso va a cambiar todas las variables económicas para un lado o para el otro, y es lo que vamos a ir evaluando durante el año. Lo interpreto como que no se descarta entonces, no lo confirma ni lo desmiente. No quiero, digamos, realmente tenemos que evaluar cómo va evolucionando el sistema y a partir de ahí iremos viendo, pero sí lo que es importante es esto que lo estamos haciendo en 3 etapas, febrero, abril, junio, son las decisiones que tomamos y es lo que sin ninguna duda va a suceder. Cualquier otra cosa son hipótesis que no hay ninguna decisión porque claramente no hay información para tomar otra decisión. Ministro, gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes y que tengan feliz año. Igualmente. Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación, con todo lo que usted quería saber sobre el aumento de las tarifas anunciado hoy en conferencia de prensa. Y como no podía